La pregunta podría ser también, tal vez, hermanos, ¿verdad? ¿Qué hace falta o qué me hace falta para que yo pueda decir, ahora sí soy completamente feliz? Si lo ponemos en el ámbito, ¿verdad? De los jóvenes solteros, ¿verdad? Guapos, bellos, hermosos, sería, no, pues yo, si ella, ¿verdad? Me hiciera caso, sería el hombre más feliz del mundo. Y si le preguntas a que ya está casado, dice, ¿por qué me hizo caso? Digo, es algo así como que contrastante, ¿verdad? La felicidad, si no está bien definida desde el principio, hermanos, llegado el momento, va a ir variando, va a ir cambiando, va a decir, pues ahora, antes quiero unos patines, ahora quiero una bici, ahora quiero una moto, ahora quiero un coche, ahora quiero un yate, ¿verdad? Ahora quiero la luna. Y entonces, llegamos al final de la vida, así como el escritor en Eclesiastés dice, todo esto es vanidad. ¿Qué te hace falta hoy para ser feliz? ¿Qué necesitas para ser feliz? El apóstol Pablo nos anima y nos enseña a que tengamos claro, ¿verdad? Tengamos una visión y una misión clara de lo que necesito, ¿verdad? Hacer o alcanzar, obtener para ser completamente feliz. La historia que acabo de compartirles acerca de este personaje, ¿verdad? Malhumorado y que renegaba de todo, la podemos ver en lo siguiente. Allá en el libro de Éxodo, podemos encontrar una historia que en lugar de llamarse el hombre más feliz del mundo, podría llamarse el pueblo más feliz del mundo. Imagínense ustedes, hermanos, un pueblo, ¿verdad? Un pueblo que dice a todas voces, ¿verdad? Nosotros seríamos el pueblo más feliz del mundo si nos rescataran de la esclavitud. Y oh, sorpresa, ¿verdad? Aparece ese Dios, ¿verdad? Omnipotente, todopoderoso, que los libera a través de la manifestación de su poder de las plagas en Egipto, ¿verdad? Y son libertados, ¿verdad? A través de los hombres que el mismo Dios escoge, ¿verdad? Moisés, a través de las instrucciones de Dios y la manifestación de su poder a través de él, liberta al pueblo de la esclavitud. Y dice el pueblo, ¿verdad? Nosotros seríamos el pueblo más feliz del mundo si nos rescataran de la esclavitud. Y son rescatados de la esclavitud, ¿verdad? Y avanza la historia y más adelante dice el pueblo, ya fuimos rescatados, pero pues ya se pasó la emoción, ¿verdad? Ahora estamos en el desierto y tenemos frío y tenemos calor y fijémonos bien, hermanos, nosotros seríamos el pueblo más feliz del mundo si en el día nos cubriera, ¿verdad? El sol y en la noche nos calentara. ¿Y qué hace Dios, hermanos? Provee la nube de día y una columna de fuego en la noche, hermanos. Pero después de esto, ¿verdad? De la felicidad tan efímera del pueblo, los egipcios, guiados por el faraón, los persiguen y se encuentran dentro del mar, ¿verdad? Y la persecución de los egipcios. Y entonces nuevamente el pueblo vuelve a clamar y dice, nosotros seríamos el pueblo más feliz del mundo si pudiéramos librarnos de nuestros perseguidores. Y oh, sorpresa, ¿verdad? Dios concede la forma, ¿verdad? Cuando divide las aguas, ellos pasan en seco. Y todos los perseguidores son destruidos. Y la historia sigue, ¿verdad? Y más adelante dice, no, pues ya nos cubres del sol, ya nos cubres del frío, ya no tenemos perseguidores, pero ahora, ¿qué crees? Que tenemos hambre. Y nosotros seríamos el pueblo más feliz del mundo si tuviésemos comida. Y vuelve a actuar, ¿verdad? El poder de Dios y dice, bueno, entonces, ahí va el maná. Y tienen maná, ¿verdad? Hasta tal grado que ellos se sacian sus necesidades, pero llega un momento en que también dicen, no, el maná ya no nos hace felices. Queremos carne. Y dice Dios, bueno, ¿quieren carne? Pues ahí van las codornices, ¿verdad? Y
La historia sigue avanzando, hermanos, a tal grado, ¿verdad? Que dice el pueblo, nosotros seríamos el pueblo más feliz del mundo si tuviésemos ordenanzas, ¿verdad? Si tuviéramos mandamientos, si tuviéramos instrucciones. Y Dios, ¿verdad? Concede a través de Moisés precisamente lo que son los 10 mandamientos y todas las ordenanzas, ¿verdad? Que se conocen para el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento. Pero como Moisés tardaba, hermanos, en regresar, y ya no veían la presencia de Dios, ellos dicen, nosotros seríamos el pueblo más feliz del mundo si tuviésemos algo que adorar. ¿Y qué hicieron, hermanos? ¿Verdad? Se hicieron una imagen, se hicieron un ídolo. La escritura, ¿verdad?, lo describe como un becerro hecho de oro. Aun cuando vieron la manifestación de Dios, hermanos, desde su cautividad en Egipto y todo su paso por el desierto hasta el momento en que llegan a este punto, ¿verdad?, de ir en contra directamente de la voluntad de Dios, surge la pregunta aquí, hermanos, ¿cuántas personas de los que fueron libertados, ¿verdad?, de Egipto, lograron entrar a la tierra prometida? ¿Cuántas personas, hermanos, alcanzaron esa felicidad que había sido prometida, hermanos? La promesa no había sido que iban a cruzar, ¿verdad?, las aguas. La promesa no había sido, ¿verdad?, que iban a ser alimentados con maná, que iban a ser alimentados con codornices, que iban a ser guiados por Dios en el día, en la nube y en la noche el fuego, ¿verdad? La promesa era la entrada a una tierra prometida que la Biblia describe que fluía leche y miel. La felicidad estaba allá, hermanos. Pero en el camino para llegar hasta ese punto, el pueblo más feliz del mundo no consiguió alcanzar esa tan buscada felicidad. Existen muchos distractores, hermanos, que nos pueden llevar a desviarnos o precisamente a distraernos, hermanos, de aquello que en algún momento pusimos en nuestro corazón, que era mi felicidad completa. ¿Qué te alegra hoy? ¿Recibir buenas calificaciones? ¿Recibir un aumento de sueldo? ¿Recibir un cambio de grado, verdad? ¿Qué te hace feliz hoy? ¿Qué te haría feliz por la eternidad? ¿Cuánto tiempo quieres ser feliz? ¿Un instante así de pequeñito? ¿O por siempre delante de la presencia del Creador de todo? Acompáñeme a Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. ¿Recuerda usted esa lectura, hermano? Eclesiastés. Amigo que nos visita, acompáñeme en sus Biblias. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Desde el versículo 8 leemos. Dice la palabra de Dios. Pero un hombre que viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Eres joven? ¿Estás adolescente? Dice la escritura, ¿verdad? Tú puedes ser feliz. Tú puedes hacer lo que tu corazón te dicte, ¿verdad? Y ver
lo que tú quieras ver y andar donde tú quieras andar y hacer lo que quieras hacer con quien lo quieras hacer. Pero dice el escritor, dice, todo esto es vanidad. Recuerda que los días de las tinieblas serán muchos y que sobre todas estas cosas, aquello que hayas definido, ¿verdad? Aquello que hayamos definido, como que yo voy a ser feliz si hago esto, ¿verdad? Yo voy a ser feliz si estoy con esta persona, yo voy a ser feliz si voy a ese lugar. Dice, todo aquello que tú definas como tu felicidad, dice, sobre todas estas cosas va a venir un juicio y ese juicio tiene un actor, ¿verdad? Principal que dice que es Dios. ¿Lo puedes hacer? Hazlo, ¿verdad? Solo hay que tener cuidado de cómo definimos la felicidad. Y una vez más surge aquí la pregunta, ¿verdad? ¿Qué felicidad estoy buscando yo? Aquella felicidad efímera, ¿verdad? Que se daba cuando el pueblo decía, ahora tenemos hambre y se alimentaban y se les pasaba la felicidad. Ahora tenemos frío, venía el calor y se les pasaba la felicidad. Ahora tenemos calor y venía el frío, ¿verdad? Y se les pasaba la felicidad. Hoy a lo mejor creas que aquel joven, gallardo, guapo, ¿verdad? Así como la Biblia lo describe como David, ¿sí? No había otro, dice, como él. Es tu felicidad. Pero, ¿por cuánto tiempo quieres esa felicidad? ¿La felicidad que buscas está aquí en la tierra? ¿O la felicidad que buscas es la que nos promete nuestro Dios y Creador y Salvador por la eternidad? ¿Qué felicidad es la que estás buscando? ¿Aquella felicidad que dan los bienes materiales? ¿Aquella felicidad, verdad, que puede conseguir el logro profesional? ¿O aquella felicidad que se da como recompensa a una vida de servicio y sacrificio por la eternidad? Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22, hermanos, nos dice, ¿verdad?, que hay distractores que buscan de manera afanosa alejarnos de... A ver, permítanme, hermanos, déjenme ver. Hermano Benito, ¿sí me escuchó? Sí, sí se escucha, pero no se ve. Ok, tenemos aquí algún detalle con el equipo. Vamos a continuar así, sin video, me disculpo. Si se logra restablecer, seguimos, si no, seguimos por audio, hermanos. Disculpen los inconvenientes técnicos. Bueno, seguimos allá en Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22. Estamos viendo acerca de los distractores que nos alejan de aquella meta, ¿verdad?, que en un inicio nos planteamos, que es alcanzar la vida eterna delante de la presencia de nuestro Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21, hermanos, y 22, dice la palabra del Señor de la siguiente forma: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra del Señor, hermanos, en estos textos nos indica, ¿verdad?, que debemos nosotros no desviarnos de aquella meta principal y primordial, que es alcanzar la vida eterna.
¿Qué quiere decir, hermanos? Digámonos bien. La voluntad del Señor es que nosotros le sirvamos como es Él. Dice, Dios es espíritu, ¿sí? Y quienes le buscan, ¿verdad? O quienes le adoran, debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Recordemos, hermanos, que la palabra del Señor nos insta, ¿verdad? Nos anima y nos motiva a no desviarnos, a no desmayar, a no flaquear, sino a tener siempre presente que la promesa ahí está. La promesa está dada, hermanos. Si regresamos un poquito a la promesa que le hicieron al pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, hermanos, ellos tenían prometido un sitio, un lugar, ¿verdad? En el cual la felicidad iba a ser perpetua, ¿verdad? Sin embargo, muchas personas en el transcurso de esa travesía dejaron de confiar en la promesa, dejaron de ver hacia el objetivo, no pudieron mantener, ¿verdad?, su fortaleza en ese Dios que había mandado las plagas, en ese Dios que había abierto el agua, en ese Dios que los había guiado en el desierto, en ese Dios que los había alimentado, ¿verdad? En ese Dios que les proveía de manera constante. Y se desviaron de aquella meta de felicidad que les había sido prometida. Hoy día, hermanos, para la iglesia, hoy día para los cristianos fieles, hoy día para los hijos del Señor de manera genuina, ¿verdad? Está prometida la vida eterna. ¿Qué significa eso, hermanos, de vida eterna? Pues que simplemente, ¿verdad? Nunca, de los nunca, se va a acabar. Y si entramos en ella, hermanos, en un estado de felicidad y regocijo, ¿cuánto tiempo cree usted que le dure su felicidad? Pues simple, va a ser una felicidad eterna. ¿Se imagina eso, hermanos? Si alcanzamos como a dimensionar el término felicidad eterna, ¿se imagina, hermanos? ¿Cuánto tiempo le dura la felicidad, hermanos, si usted se compra un Lamborghini modelo 2030? 0 kilómetros. ¿Cuánto tiempo le duraría, hermanos, su felicidad? ¿Cuánto tiempo le duraría, hermanos, si usted es acreedor a una mansión allá en lo más alto de Beverly Hills, hermanos, en medio de todo? ¿Cuánto tiempo le duraría su felicidad? Imagínense, hermanos, que esa mansión no está en Beverly Hills, sino está en ningún otro lugar, hermanos, que delante de la presencia de nuestro Dios. Y va a ser eterna. No va a tener que pagar predial, no va a tener que pagar luz, no va a tener que pagar agua, no va a tener que preocuparse porque se le vaya la señal del internet. Y esto, hermanos, va a ser eterno. La Biblia, hermanos, nos continúa diciendo que existen distractores, hermanos, que llevan una finalidad de alejarnos precisamente de lo que es la presencia de nuestro Dios. Lucas capítulo 12, hermanos. Lucas capítulo 12, versículo 13. La palabra del Señor dice lo siguiente, ¿verdad? Nos lleva al contexto de aquel personaje que ya tenía posesiones, que ya tenía bienes. Y sin embargo, ¿verdad? Dios le bendice proveyéndole aún mayores cosas. Y él dice, ¿verdad? Mucho bien ha dado mi heredad. Es el momento en el que yo derribe mis graneros y voy a construir unos más grandes porque los que ya tengo son insuficientes. Es decir, ¿verdad? Esta felicidad que hoy medianamente tengo ya no es suficiente. Ahora necesito ser más feliz, ¿verdad? Más abundancia, más felicidad. Entonces, en Lucas, en su capítulo 12, versículo 13 al 20, se nos narra este momento. Pero lo impactante de aquí, hermanos, es que
aunque él ya tenía suficientes bienes y quiso acumular más y no los entregó debidamente al servicio de nuestro Dios y ni siquiera lo agradeció, el Señor le dice, de verdad, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Recuerda usted la historia ya en Eclesiastés del rey que dice, verdad, ya tengo muchísimo, pero lo mismo que le va a pasar al que tiene como al que no tiene, dice, pues me va a pasar también a mí. Lo mismo le va a pasar al plebeyo y lo mismo le va a pasar al noble. Es decir, eventualmente me voy a morir. ¿Y qué va a pasar con todo aquello que logré atesorar y amasar? No me lo voy a llevar. Entonces, todo es vanidad. Entonces, hermanos, existen distractores, hermanos. Existen distractores que tienen la finalidad precisamente esa, ¿verdad? De alejarnos de aquello que nos motiva a estar cada primer día de la semana, cada miércoles, cada viernes, cada sábado, cada día, cada instante, ¿verdad? Buscando la presencia y consejo e instrucción de nuestro Dios. Pero esos distractores solamente van a tener efecto si usted y yo se lo permitimos, ¿verdad? Volvemos a hacer la pregunta una vez más, hermanos. ¿Qué hace falta o qué necesito para decir, ya soy feliz, verdad? Ahora sí soy completamente feliz y no hay nada en el mundo que me lo pueda arrebatar. ¿Qué te hace feliz? La vida como tal, ¿verdad? Vivir la vida, disfrutarla, gozarla, el trabajo tal vez, la familia, ¿verdad? O las posesiones. Entre más tengo, más feliz soy, ¿verdad? Entre más trabajo, más feliz soy, ¿verdad? Entre más viajo, más feliz soy. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué tipo de felicidad es la que estás buscando hoy día? La felicidad que se puede encontrar en esta vida o la felicidad que puede trascender y convertirse en algo eterno, en algo que nunca se va a acabar. Vamos a ir definiendo, hermanos, nuestra felicidad. Vamos allá a Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Les invito a que me acompañen en sus escrituras. Hermanos, la primera carta de Juan, en su capítulo 2, versículos 12 al 17, hermanos. Y vamos a ir identificando, hermanos, la posición que me corresponde en la iglesia. Juan, capítulo 2, versículo 12, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Versículo 15, hermanos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ojo con esto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y cuánto tiempo quieres ser feliz tú? Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Y aquí, hermanos, una vez más viene la bendición y la grandísima promesa de parte de nuestro Dios. Pero el que hace la voluntad ¿de quién? Dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto tiempo quieres tú ser feliz? ¿Con el mundo y sus deseos?
El mundo pasa, dice la Escritura. ¿Quieres ser feliz por siempre? ¿Quieres estar completamente pleno? Dice la Escritura. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a identificar en qué grupo, ¿verdad? De los que se describe aquí en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17, nos dice, eres joven, eres hijo, eres padre, ¿verdad? Eres adolescente. ¿En qué grupo estás? A lo mejor la felicidad es definida de manera diferente en cada una de esas instancias. Y por eso el escritor dice, no importa si eres niño, si eres joven, ¿verdad? Si eres adulto, si eres mayor, ¿verdad? Si eres hijo o eres padre. Dice, lo que nos interesa es que sepas que el mundo pasa y sus deseos. Pero si tú quieres permanecer para siempre, el secreto es este, dice el escritor. Hacer la voluntad de Dios. Vamos a ir, hermanos, tomando nuestras responsabilidades. Vamos ahora, hermanos, a Isaías. Isaías capítulo 59, hermanos, acompáñenme. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Acompáñenme, hermanos, ahí en sus escrituras. Isaías 59, versículo 1 y 2. Vamos a ir tomando, hermanos. Ya identifiqué en qué posición estoy. Soy niño, joven, adulto, ¿verdad? ¿En qué posición estoy? Ahora debo tomar una conciencia plena de mi responsabilidad. Isaías 59, hermanos, capítulo 1 y 2, dice el escritor. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído de oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tomemos, hermanos, nuestra responsabilidad de manera personal, porque el pecado de mi esposa, o el pecado de mis hijos, o el pecado de mi papá, o el pecado de mi mamá, o el pecado de mi hermano, no me va a arrastrar a mí lejos de aquella felicidad que estoy buscando, ¿verdad? Sino mi mismo deseo, mi mismo pecado, es lo que me va a impedir poder alcanzar esa felicidad eterna. Pero si tú has decidido ser feliz en el mundo, ¿verdad? Solo ten en cuenta que el mundo pasa y sus deseos. Y eventualmente este mundo que hoy conocemos con toda su gloria y esplendor va a terminar, hermanos. Se va a acabar. Será destruido. Y nuestra felicidad junto con él. Si ya hemos tomado la responsabilidad y estoy consciente de que lo que yo haga es lo que me va a brindar a mí la felicidad, dice el escritor en Isaías, dice, tú solo eres el responsable de tus acciones. Nadie te obliga a decidir. Al final tú decides cuánto tiempo deseas ser feliz. Vamos a otro texto, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8, hermanos. Acompáñenme sus escrituras para que veamos, ¿verdad? De manera fiel, que la escritura es la que nos comparte, ¿verdad? La sabiduría de Dios a través de estas letras. Romanos capítulo 5, hermanos, versículo 8, la palabra del Señor dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y fijémonos bien en eso, hermanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La voluntad del Señor, hermanos. Perdón, hermanos, leí el 8. Romanos 5. Romanos 8, perdón, hermanos, Romanos 8. Romanos 8, 5. Romanos 8, hermanos, perdón, Romanos 8, 5. Dice la escritura. Porque los que son de la carne, y fijémonos bien en esto, hermanos, porque los que son, dice, de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan en las cosas del
espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 5, hermanos. ¿Qué ocupa su mente hoy, hermanos, amigos que nos acompañan? ¿Qué lo motiva a usted a hallar o sentirse feliz, a sentirse completo, a sentirse pleno? ¿Las cosas de la carne, dice la escritura acá en Romanos, o las cosas del espíritu? Vamos ahora a Efesios capítulo 2, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y vamos a reafirmar esta situación de que es la voluntad de Dios la que debe regirnos, pero esto es de manera voluntaria, hermanos. El mundo ofrece felicidad, pero esta felicidad, hermanos, es pasajera. Nuestro Señor Jesucristo ofrece la promesa de una felicidad eterna. ¿Qué felicidad estoy buscando yo? Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor Jesucristo, hermanos, tiene un plan para nosotros, tiene un proyecto ya establecido para cada uno de nosotros. Y ese proyecto, hermanos, sin importar lo difícil que sea el camino, va a culminar, sin lugar a dudas, en una felicidad completa, en una felicidad eterna, hermanos. ¿Recuerda usted el paso del pueblo de Israel a través del desierto? Pero ¿puede ubicar también usted aquel sitio que el Señor les había prometido, llamado Tierra Prometida? ¿Lo recuerda? Hubieron muchas situaciones no gratas, pero cuando ya estaban ahí, hermanos, cuando la promesa fue cumplida, ¿verdad? Ahora imagínense esto, hermanos. A la morada en la que usted y yo, ¿verdad?, vamos a llegar, no es nada semejante a la tierra de Canaán, ¿verdad? No es así de pasajera como la tierra de Canaán, ¿verdad? Ya no tendremos que batallar con ejércitos, ¿verdad? Para dominar aquel lugar, para hacernos de aquella posesión, hermanos. Porque aquel lugar ya está reservado, ¿verdad? Y viene con el paquete de felicidad más completo que pudiese imaginarse. Acompáñenme ahora, hermanos, allá a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, hermanos, capítulo 1. Versículo 1 al 3, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es en el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los apóstoles, hermanos, tuvieron una misión y ellos la cumplieron cabalmente, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y aún con todos los tropiezos y adversidades que ellos tuvieron. Si usted pudiese platicar, ¿verdad?, con el rey de Eclesiastés y le preguntara, ¿qué fue lo que te hizo más feliz durante tu vida? ¿Qué cree que le diría? A lo mejor cerraría, ¿verdad?, con este pensamiento que dice: el fin de todo discurso oído es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Oye, pero las joyas y los castillos y el oro y las doncellas y los camellos y los caballos, y temer a Dios y guardar sus mandamientos. Un texto más, hermanos. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, hermanos, Gálatas capítulo 6, versículo 8, hermanos. Acompáñenme, hermanos, a las escrituras y veamos lo que la palabra del Señor nos dice en este pasaje. Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice:
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Cuál es la felicidad, hermanos, de un labrador? ¿Cuál es la felicidad, verdad, de un productor de campo, hermanos? A lo mejor no es sembrar la semilla, no es arar el campo, no es esperar los meses, ¿verdad? Su felicidad llega cuando recoge su cosecha y esa cosecha, ¿verdad?, le da la retribución económica que él esperaba. Pero para que él pueda tener el ingreso derivado de la cosecha, antes de la cosecha, tiene que trabajar para que su parcela, para que su terreno, ¿verdad?, pueda rendir el fruto que le va a servir para aquella felicidad que él está buscando. En Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne ciertamente va a cosechar. Pero ¿qué es lo que vas a recibir? Dice, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, ¿qué vas a recibir? Si tu felicidad es puesta, ¿verdad?, en sembrar para el espíritu. Dice, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué podría ser más motivante, hermanos? Que se nos haga una promesa, ¿verdad?, en la cual nos dice, cuando partas de este mundo, vas a ser eternamente feliz. Hoy tienes achaques, hoy tienes dolores, hoy no eres feliz, pero a pesar de todo esto, ¿verdad?, cuando tu vida termine, cuando el Señor te llame, entonces, en ese momento, ¿verdad?, tu felicidad va a ser plena, tu felicidad va a ser completa y también no va a tener caducidad, ¿verdad? Va a ser por siempre, para siempre, eternamente, jamás de los jamases se va a terminar. ¿Qué es lo que esperamos nosotros cosechar al final de la vida que Dios nos presta? O no nos vayamos a eso, hermanos. Vamos a pensar un poquito en dónde estoy sembrando yo, ¿verdad?, para obtener aquella recompensa. Hay dos, dice aquí Gálatas. Está la siega de la corrupción, ¿verdad?, o la siega de la vida eterna. ¿Qué es lo que esperamos nosotros al final de la vida? No nos confundamos, hermanos. Nos podemos engañar, pero no nos confundamos, hermanos, en este momento. Fijémonos bien, ¿a qué me refiero? A lo mejor yo desestimo, ¿verdad?, la palabra del Señor y creo que estoy haciéndolo bien. Y para mí, cuando el Señor venga, ¿verdad?, me va a decir, venid, bendito de mi Padre, ¿verdad? Pero puede ser todo lo contrario, hermanos. Apartados de mí, hacedores de maldad, dice, nunca os conocí. ¿En dónde estoy poniendo yo la semilla, hermanos, para poder recoger el fruto más adelante? ¿En la carne o en el espíritu? Decido ser feliz hoy y no me importa la eternidad. Como quiera, ya fui feliz. O deseo firmemente y genuinamente ser feliz por la eternidad. Vamos a ir acabando con esto, hermanos. Allá en Hechos capítulo 12, versículo 2, dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice el escritor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pueden haber momentos difíciles, pueden haber momentos complicados, hermanos, pero el final, hermanos, es una gloriosa felicidad eterna. Mateo capítulo 23, hermanos, versículo 37 y 42. El escritor, ¿verdad?, nos dice y nos recuerda aquel momento en la historia en la que, como en los días de Noé, dice, Noé estaba dándole al arca, estaba construyendo el arca y anunciaba a la gente que el mundo iba a ser destruido. Noé obedecía a la voluntad de Dios.
pero los demás no. Mateo dice, como en los días de Noé, la gente decidió ser feliz a su manera. Y cuando llegó el diluvio, dice la escritura, se los llevó a todos. Una felicidad momentánea, ¿verdad? Un gozo de momento nada más. Primera de Corintios capítulo 15, hermanos, versículo 58, nos recuerda que todo aquello que nosotros hagamos, ¿verdad? Todo aquel esfuerzo, ¿verdad? Aquel ahínco, aquel trabajo, aquel ímpetu, aquella entrega que nosotros tengamos a la obra de nuestro Dios, no va a ser en vano. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dice, y tengan en cuenta, y bien claro esto, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo, hermanos, ahí del primer texto que vimos en Primera de los Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dice, ellos a la verdad por una corona corruptible. Imagínense. Dice, pero nosotros por una corona incorruptible. Dice, así que yo no corro como a la aventura o como golpeando el viento, dice. Me voy a bautizar y voy a ser parte de la iglesia de Cristo y pues chance, ¿verdad? Y cuando el Señor venga, pues me diga, a ver, sí, tú pásale. Sí, pues no lo hiciste muy bien, pero pues lo hiciste más o menos, ¿verdad? Pásale. Así no funciona, hermanos. La palabra del Señor dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra del Señor, hermanos, en esta mañana nos anima, nos exhorta y nos orienta, ¿verdad? A poder decidir de manera voluntaria, tener siempre claro aquella felicidad que estoy buscando. La felicidad efímera que ofrece el mundo o la felicidad eterna que viene con la vida eterna precisamente. El apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Que la carrera que nosotros iniciamos no es una aventura, ¿verdad? Y no es un al ahí se va o chicle y pegue, ¿verdad? Sino es algo serio, algo contundente, algo que igual no va a ser sencillo, pero tiene una promesa real, que es en algún momento, de acuerdo a nuestro servicio y obediencia a la voluntad de Dios, nos puede brindar una felicidad completa, un gozo pleno, una alegría interminable, hermanos. ¿Le gustaría vivir algo así a usted, hermano? La invitación en esta mañana, entonces, ¿verdad? Es a cada uno de nosotros, amigos, hermanos, visitas que nos acompañan, es precisamente a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, aquello que nos pueda impulsar a llegar a aquel sitio que solamente Dios puede conceder, que es precisamente la vida eterna, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con el orden de la actividad y dejamos el espacio para los hermanos que continúen. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entonar 2 himnos más. El primero va a ser Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Cantamos, hermanos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor.
Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, del creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén, hermanos. Vamos a entonar el siguiente canto para luego pasar con el hermano encargado. Cantemos. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo paz en mi alma, paz en mi alma, paz en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo a Cristo en mi alma, Cristo en mi alma, Cristo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Que el Señor les bendiga, hermanos.